Es la primera vez que así que bueno, a mí me da una felicidad enorme que el salón esté así y me encantaría tener una tribuna. Dijeron allá poner una tribuna y que ojalá pudiéramos hacer eso, poner una tribuna en el patio y que se llene. Siempre es una alegría presentar una charla BP. En este caso, Nicolás, el año pasado ya había hecho la propuesta y nosotros por el calendario que tenemos no pudimos poner una fecha para él. Este año esta es la segunda charla BP. Charla BP quiere decir Biblioteca Popular, es la B y la P de Biblioteca Popular. Lo copiamos a eso, no es que somos tan creativos. Y bueno, la intención que tienen estas charlas es cumplir con el objetivo que tiene la biblioteca o la Sociedad Fomento Educacional, que es propender a generar la mayor cantidad de espacios culturales que nos permitan conocer la ciudad de todas las formas posibles. En este caso, bueno, es una de las formas más bellas, es una forma histórica de conocer, o de las que a mí por lo menos particularmente más me gustan. Y bueno, no sé por dónde voy a salir. Así que es una alegría de verdad que esté así de lleno el salón. Este salón estuvo un año sin ocuparse porque no teníamos piso. Así que estén todos sentados y que yo no tenga miedo de que nadie se caiga en un pozo, porque antes teníamos piso de madera y era hueco abajo. Es también una alegría y es un logro para la institución. Lo digo siempre. Todos los que están acá están invitados a generar un proyecto que se pueda compartir de la misma forma. Estas charlas son abiertas y cualquiera que tenga un proyecto, una idea o que quiera contar algo o que sepa algo y lo quiera exponer, para eso es este espacio, para usarlo lo más que se pueda todo el tiempo. Agradecer a Charlie, que es Carlos Zárate, que es quien está ahí en controles, que es la persona que organiza todo. Porque bueno, sin alguien que pueda estar ahí proyectando y que venga y se encargue de que el salón esté listo, esto no se puede hacer. Y por supuesto agradecerle a Nicolás. Este va a ser un ciclo de 3 charlas. Seguramente la segunda o la tercera, capaz que la hacemos en otro lado. La intención de la charla BP es que hay mucha gente de la ciudad que no conoce arriba. Hay mucha cantidad de gente de la ciudad, de esta ciudad, que no conoce la biblioteca. Entonces la invitación a este lugar es para que la gente lo conozca y para que todos tratemos de que se conozcan. Bueno, es un desborde total. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias por este proyecto y esta charla para la biblioteca. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Charlie, también por el soporte técnico. Bueno, como les adelantó Luisina, en realidad va a ser un ciclo de 3 charlas. En la primera que vamos a ver hoy, vamos a ver algunas cuestiones generales de la paleontología, ¿no? Más que nada enfocada en el sur de Entre Ríos. Después vamos a ver una segunda charla, todavía no está en la fecha de las otras dos, pero en la segunda vamos a ver un poco cómo trabajamos, cómo trabaja un paleontólogo, ¿no? Cómo se organiza una expedición, a dónde vamos, cómo decidimos, a dónde vamos, dónde buscamos, todas esas cuestiones. Y en la tercera charla vamos a ver un poco cómo es el pasado del paisaje actual que tenemos acá en esta región. Es decir, cuánto hace que habitan en nuestra zona los animales que hoy vemos en la actualidad viviendo en nuestros campos. Así que bueno, empecemos por... Bueno, la paleontología hoy en día es una disciplina independiente, pero digamos muy relacionada, interrelacionada con la biología y con la geología. Es decir, hace aproximadamente 50 años, 40 y un poco menos también, uno no podía estudiar paleontología como carrera. Tenía que estudiar biología y especializarse en fósiles, o estudiar geología y especializarse en fósiles. Hoy en día la ciencia ha avanzado un montón y hoy en día se puede estudiar paleontología y uno ser paleontólogo de título, es decir, ser licenciado en paleontología o licenciado en biología con orientación en paleontología, que es el título mío. Y bueno, como ustedes ya muchos sabrán, la geología estudia los sucesos físicos de la Tierra, incluida la vida, y la biología estudia los sucesos biológicos de la Tierra,
y sus relaciones con los procesos físicos también. La siguiente. En síntesis, digamos, si yo le pregunto a muchos de ustedes qué estudia la paleontología, seguramente van a responder los huesos, los fósiles, los dinosaurios, animales prehistóricos. En general en paleontología decimos que la paleontología estudia evidencias de vida en el pasado. ¿Por qué? Porque la paleontología no abarca solamente huesos fósiles. La siguiente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En general con la biología particularmente, atrás, ahí, la biología, como dice ahí, estudia procesos actuales que afectan a entidades vivas. ¿Qué pasa? Si yo voy a estudiar un determinado animal que me interese, por ejemplo voy a estudiar, no sé, carpinchos acá en el sur de Entre Ríos, seguramente puedo ir al río, puedo ir a una laguna y me voy a encontrar con varios carpinchos, o con varias nutrias, o con varias iguanas, lagartos, lo que fuera. En paleontología estudiamos también seres que vivieron en el pasado, pero en general tenemos una sola muestra de ese ser. En general se conservó un solo animal por ahí de una población entera. Entonces tenemos mucho más limitada la muestra que estudiamos con respecto a un biólogo que estudia animales o seres vivos de la actualidad. Esa es una diferencia bastante notable entre la biología o entre los que estudian seres vivos de la actualidad y los que estudian seres vivos del pasado. La siguiente. Por ejemplo, si quiero estudiar pingüinos, me voy a la Antártida o voy a la Patagonia y voy a tener en una sola playa cuántos individuos de la misma especie para analizar. Puedo hacer un montón de estudios en una sola playa sobre esa población. Puedo ver estudios reproductivos, puedo ver las parejas, cómo se forman, el ciclo de vida de esos seres, ¿no? La siguiente. En los invertebrados también, ¿no? La siguiente. Imagínense, por ejemplo, si estudio langostinos. Con una sola tirada de red que tiro en un barco puedo sacar una cantidad impresionante de individuos de la misma especie. La siguiente. Incluso si estudio animales grandes. O sea, si me dedico a estudiar animales grandes como elefantes, con un solo viaje que haga donde habitan esos elefantes, puedo ver 3 o 4 ejemplares de la misma especie. La siguiente. En los fósiles, tener algo así es extraordinario. En general, no tenemos nunca muchos individuos de la misma especie fosilizados en un mismo lugar. Es muy raro. Incluso esto ni siquiera es de Argentina. Esta foto es del desierto de Gobi en Mongolia, recontra lejos. La siguiente. O esto, una capa geológica con muchos huesitos uno al lado del otro. Esto es también muy raro. La siguiente. En general, tenemos un hueso. Por ahí, con ese solo hueso, tenemos que determinar un montón de cuestiones. Cómo era el tamaño del animal, si es una especie nueva o no, compararlo con otros huesos similares de la misma parte del cuerpo de otros dinosaurios que se conocen por ahí más completos. La siguiente. Ni hablemos si tenemos huesos chiquitos. Por ahí no son tan conocidos, pero hay mucha cantidad de fósiles que tienen el tamaño de un dedo nuestro y son mucho más difíciles de estudiar. ¿Por qué? Porque se rompen, hay que pegarlos, uno no los ve a simple vista de la misma forma que un hueso grande, tenemos que usar lupas, microscopios, un montón de cuestiones técnicas que son más complicadas que un hueso grande. La siguiente. En síntesis, ¿qué tipo de indicios estudiamos los paleontólogos además de los huesos? Como dice ahí, huesos fósiles, elementos duros del cuerpo, que no necesariamente pueden ser huesos, como dice ahí, conchillas, pelos, uñas, placas, huellas, excrementos, huevos, restos vegetales, ahora vamos a ver algunos ejemplos, microfósiles, restos de tejido blando que también se pueden llegar a conservar. La siguiente. Bueno, como veíamos recién, en general se conserva un hueso en 3 dimensiones, ¿no? Un hueso grande, de lo que más estamos acostumbrados a ver, por lo menos en los medios de comunicación, pero también hay muchos huesos que se conservan así, en placas, digamos, aplastados, ¿no? Entonces es mucho más difícil de estudiar porque yo no puedo separar cada uno de estos huesos. Si yo quiero separarlo, se me va a romper toda la placa. Tengo que estudiarlo así como está, en 2 dimensiones, cuando sabemos que el hueso estaba en 3 dimensiones cuando el organismo se murió, digamos. Así. Lo mismo con los huesitos chicos, ¿no? Ya de por sí, los huesos chicos, por una cuestión de que son más chiquitos, son mucho más difíciles de que se conserven. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más, cuando el organismo se muere, va a ser mucho más fácil que sean arrastrados por el viento, por el agua, por lo que fuera, y es muy poco probable que se fosilicen, que se entierren. Así. Bueno, también estudiamos elementos duros, como decíamos recién, de organismos que no tienen huesos, por ejemplo, conchilla fósil, ¿no? Restos de caracoles,
que lo único que se conservó es su exoesqueleto, ¿no? La conchilla. La siguiente. Huellas, ¿no? Las huellas que implican que un animal pasó por ahí. Es decir, no estoy estudiando al animal cuando se murió, no estoy estudiando el esqueleto del animal, que es lo que se conservó cuando el animal se murió. Estoy estudiando algo que dejó el animal cuando estaba vivo, dejó las pisadas. O sea que de acá puedo sacar un montón de información sobre cómo era el animal durante su vida, cómo era la zancada, en base a la distancia entre una huella y la otra, puedo saber qué tamaño tenía el animal, justamente calculando la zancada se le llama. Bueno, puedo ver si en el borde de las huellas había, por ejemplo, marcas de escamas o de pelos. Puedo estudiar un montón de cuestiones con las huellas, no solamente su forma. Así. Bueno, en este caso, por ejemplo, vemos unas huellas en una superficie inclinada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el dinosaurio era el hombre araña? No se conservó así, digamos. O sea, el dinosaurio no rompía las leyes de la gravedad, sino que estaba en un lugar plano y por cuestiones, por ejemplo, de orogenia, de la cordillera de los Andes o una determinada cordillera, eso se levantó. Lógicamente se levantó después de que el animal dejó la huella. Entonces también muchas veces estudiamos el por qué está así la huella, en ese plano inclinado, relacionada con otra huella que la atraviesa. Así. Bueno, estos se llaman ignofósiles. Los indicios de un animal que no son parte de su cuerpo se llaman ignofósiles. Igno significa traza, marca. Puede ser una marca, una huella, o puede ser otras marcas que ahora vamos a ver. Ahí vemos, por ejemplo, estas son huellas de tigres dientes de sables. Estas son huellas de animales que habitaron acá en esta zona. De hecho, estas huellas se descubrieron en Miramar, en la provincia de Buenos Aires, y tienen más o menos 10.000 años. O sea que ahí lo que determinamos es que este animal, evidentemente un tigre de dientes de sable, caminaba sobre el barro, ese barro se endureció rápidamente y se conservó la huella. La siguiente. Acá también tenemos una huella un poco más difusa. No sabemos bien de qué es, la siguiente, hasta que por ahí no podemos encontrar al productor de la huella. Esto ya es mucho más informativo para nosotros, porque ya encontramos quién es el que produjo la huella. En base a esto podemos comparar un montón de otras huellas donde no está el productor de la misma y decir, evidentemente, todas estas huellas que tienen esta forma se producen por animales de este tipo. Excrementos. Los excrementos también se fosilizan, se vuelven duros como una roca. Esta persona que está agarrando acá el excremento no se va a ensuciar ni nada por el estilo, ya está fosilizado esto. ¿Qué nos dicen los excrementos? Muchas veces nos dicen mucha más información que un hueso. ¿Por qué? Porque en el excremento voy a tener lo que comió el animal. Entonces voy a poder determinar si es herbívoro o si es carnívoro. En el caso que encuentre el excremento solo y no encuentre restos del animal. Puedo saber el productor qué comía, qué consumía. ¿Qué más puedo encontrar en un excremento? Han visto que muchos animales, por ejemplo los gatos, se lamen, se limpian solos por la lengua. Entonces en un excremento puedo encontrar restos de pelos del animal, del mismo productor del excremento. En base a esos restos de pelo puedo sacar, por ejemplo, si el pelo se conservó, puedo sacar restos orgánicos del pelo. Se han sacado fragmentos de ADN de pelos en excrementos del mismo animal que produjo el excremento. ¿Qué más puedo encontrar en un excremento? No sé si hay algún bioquímico acá en el aula. ¿Qué se analiza en el excremento? Los parásitos. Puedo encontrar parásitos fosilizados del animal que produjo el excremento. Así que puedo saber un montón de cuestiones de la vida del productor de este excremento. Así es. Huevos. Como decíamos también con el tema de las huellas, los huevos no implican necesariamente que el animal se haya muerto. Bueno, en este caso sí, porque evidentemente se conservaron los huevos enteros, pero un dinosaurio, un animal que comía huevos, puede haber nacido, por ahí no se conservó el animal que nació, se convirtió en un dinosaurio enorme, se murió, no se conservó, pero sí se conservó el huevo y las cáscaras. Entonces puedo por ahí encontrar huevos fósiles sin haber encontrado el productor o el embrión adentro. Así es. En este caso, este es un caso excepcional, por ejemplo, de un dinosaurio que se conservó, se fosilizó, protegiendo los huevos. Estos huevos fueron producidos por este mismo dinosaurio. La siguiente. Cuando se analizaron los huesos se determinó que estaban en esa posición. Estos son casos excepcionales. La siguiente. Bueno, restos vegetales. Un resto vegetales es un mundo aparte, básicamente. Piensen, por ejemplo, en el tema de las hojas, que los árboles
los árboles caducifolios pierden las hojas todos los otoños de cada año. O sea, ¿cuánta cantidad de hojas fósiles se pueden producir producto del mismo árbol? Un montón. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, los mamíferos perdemos pelos todo el tiempo y no se conservan todos los pelos. Es decir, es mucho más probable que se conserve una hoja fosilizada de un árbol que pierde las hojas todos los años a uno de nosotros que conservemos el pelo fosilizado. Esto es mucho más... Bien, en cambio el tronco, como veíamos hacer un tronco caído, un tronco sí implica que evidentemente la planta murió y ahí se conserva el tronco fosilizado, como en este caso. Lo que está ahí arriba es una flor fosilizada. Así es. Microfósiles. Esto seguramente ninguno lo escuchó, microfósiles. Los microfósiles son organismos por ahí, en muchos casos unicelulares, en otros casos son organismos pluricelulares, pero que no se ven a simple vista, que están fosilizados entre los granos de arena. Es decir, yo voy, por ejemplo, acá al río Gualeguay, puedo sacar una muestra de sedimentos, agarro una roca llena de tierra, digamos, de una capa, la analizo y cuando la veo en una lupa puedo encontrar algunas de estas estructuras. Estas estructuras pueden ser, como en el caso de acá arriba, esto es un crustáceo, o sea, esto es un animal. Es un animal que tiene valvas, tiene una conchilla dura. Entonces, como tiene una conchilla dura, es mucho más fácil, mucho más probable que se fosilice. Esto de acá abajo es un animal, es un organismo unicelular, un foraminífero. Estos organismos unicelulares producen una conchilla parecida a un caracol, muy similar en la forma. Y como es dura, también tiene probabilidad de conservarse. Y esto de acá son estructuras reproductivas de unas algas que protegen su estructura reproductiva produciendo eso. Una estructura dura, también carbonática, como en el caso de las anteriores, que la protege y se puede conservar en los fósiles. Entonces podemos encontrar en sedimentos, incluso sedimentos muy antiguos, mucho más antiguos que los dinosaurios, podemos encontrar microfósiles, que nos dicen un montón de cuestiones sobre el ambiente también. Así que, por ejemplo, estos son unos microfósiles que tienen formita de dientes. Durante mucho tiempo no se supo de qué eran, no se sabía si eran plantas, si eran animales, qué lo producía. La siguiente. Hasta que se encontró un fósil así, como una impronta, ¿no?, de todo un animal de tejido blando conservado, que en la zona de la cabeza de la mandíbula tenía estas estructuras. La siguiente. Entonces se determinó que este animal, que producía esos microfósiles muy chiquititos, era un pariente lejano de los peces, más cercano a las lampreas. Las lampreas son también unos vertebrados muy basales, muy primitivos. Así, ¿no? Es decir, un animal de este tipo. La siguiente. Acá vemos una lamprea, uno de estos vertebrados primitivos que vive en la actualidad, y así es como interpretamos que habría tenido los dientes el animal productor de esos microfósiles. O sea, los microfósiles no solamente son animales completamente unicelulares, sino que por ahí son estructuras muy pequeñas, pero producidas por un animal que era mucho más grande. Y por ahí es lo único que nos quedó de ese animal, algo muy pequeño. La siguiente. Bueno, esto por ejemplo son espículas de las esponjas. Las esponjas son pluricelulares, las vemos a simple vista, pero lo único duro que se conserva de las esponjas son las espículas, que son unas estructuras que tienen para sostener la esponja, para que no se desintegre, digamos, como sostén del cuerpo. Esas espículas también son de composición mineral y son bastante duras, entonces se conservan en todo el registro geológico. La siguiente. Granos de polen. Los granos de polen tienen una estructura proteica tan fuerte que pueden soportar un montón de cuestiones ambientales y pueden permanecer en latencia durante mucho tiempo. Entonces, al ser tan fuertes, también se pueden conservar como fósiles. Y encontramos granos de polen en un montón de capas geológicas de hace mucho tiempo. Así es. Ahí tenemos algunos vistos. Estas son imágenes en microscopio electrónico, mucho más chiquito, y estas son imágenes, las anteriores son imágenes en microscopio óptico, el microscopio que estamos acostumbrados a usar, el de mesa, digamos. La siguiente. Bueno, y estructuras blandas excepcionalmente preservadas. En muchos casos se pueden preservar más que nada en improntas, en rocas planas, como en lajas, algunos indicios de cómo era la piel del organismo, cómo era el borde del cuerpo. Como ven allá, aquello es un monofósil, y si ven todo ese borde negro que hay ahí, es
el borde del cuerpo del organismo que tenía esos huesos, ¿no? Ahí se ven incluso hasta las formitas de los pelos. Esto de acá es un pariente muy lejano de las aves, o sea que tiene las plumas ahí preservadas. Acá tenemos las alas de una mariposa. Fíjense en esta mariposa que hasta podemos ver el patrón de manchado que tenía. No sabemos los colores, pero sabemos que tenía manchas en las alas. Y aquello es una chinche fósil. Esa chinche es más vieja que los dinosaurios y se preservó en una roca, en una laja. La siguiente. Bueno, y en algunos casos, muchísimo más raro que lo anterior, tenemos también restos directamente de la piel del organismo momificado, que llamamos, que es un tipo de fosilización en el que se preserva ya la parte orgánica casi intacta. La siguiente. Ahí tenemos, el anterior era un pichón de una cría, un cachorro, de un león de las cavernas de Asia, un león que se extinguió. Vemos el pelo, la forma de la cara. Bueno, el clásico más conocido, el mamut, que están todo el mundo debe saber sobre el mamut congelado. Bueno, hay un montón de mamuts en realidad que se han encontrado muy bien preservados. La siguiente. Esto es un caballo de la zona de Siberia también. La siguiente. Un rinoceronte. El rinoceronte lanudo es un rinoceronte ya no existe más, mucho más grande y con un cuerno mucho más grande que los que viven hoy. Y este es un elefante bebé, también un mamut bebé. Bueno, como para ponernos más en contexto acá, como dice ahí, ¿dónde encontramos los fósiles? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre buscar un fósil acá o buscarlo en Patagonia o en la región cordillerana del país? ¿Por qué son tan conocidos la Patagonia, la zona cordillerana? La siguiente. En la zona cordillerana y la zona patagónica del país, la misma cordillera de los Andes está subiendo, es decir, sigue creciendo en altura hasta la actualidad. Pero es más nueva la cordillera de los Andes que las capas donde vivían los dinosaurios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los dinosaurios existían, la cordillera de los Andes no estaba. Entonces, los dinosaurios se murieron, se enterraron, empezaron el proceso de fosilización y después la cordillera de los Andes, digamos así burdamente, desde abajo se empezó a desplazar a las capas que estaban arriba. Entonces cuando vamos a la Patagonia y a la cordillera, buscamos fósiles en las capas de tierra donde realmente vivían, o por lo menos donde murieron los dinosaurios. Es decir, estamos pisando las capas donde el dinosaurio se murió. Estamos pisando una capa que tiene más de 65 millones de años de antigüedad. Y por eso encontramos los fósiles ahí. No es que vamos y excavamos en un determinado lugar y bueno, si encontramos un fósil es como buscar una aguja en un pajar. No, vamos caminando en la misma capa donde se murió el dinosaurio. Hasta que en algún momento encontramos un esqueleto del dinosaurio, de un determinado dinosaurio. Acá en Entre Ríos, ¿qué pasa? Esas capas existen, pero acá en Entre Ríos no hay nada que las elevó, que las volvió a poner en superficie de esas capas. Sino que esas capas están muy profundas, se sigue depositando capas arriba de ellas. Entonces, si yo quiero buscar un dinosaurio acá sí tengo que hacer una perforación y excavar. Y si quiero hacer una perforación, excavar y encontrar un dinosaurio, seguramente voy a tener que excavar más de cientos de metros para abajo. Imagínense si a ustedes les ponen cientos de metros de sedimentos arriba de la cabeza. Si aplastan completamente no quedan ni los huesos. O sea que acá no pongo dinosaurios. Acá donde estoy ahora. Dinosaurios de hace más de 65 millones de años es imposible encontrar. Voy a encontrar otras cosas, ya vamos a ver. La siguiente. Lo que voy a encontrar acá en la zona sur de Entre Ríos va a ser más que nada de la era cenozoica, la era en la que estamos ahora, la era del cuaternario, específicamente dentro de la era cenozoica, el periodo donde estoy. Es decir, la época de los mamíferos, la época en la que los mamíferos, cuando ya no estaban los dinosaurios, se incrementaron mucho en tamaño, se hicieron gigantes, entonces encontramos mucho más cantidad de mamíferos que de otros animales en las capas. En síntesis, bueno, ¿qué encontramos en estas capas? Acá tenemos un representante como ejemplo. Este es un perezoso gigante que se ha encontrado mucho en toda la región pampeana, bueno, casi toda Sudamérica, en Brasil también, en el norte de Argentina también. Así. Vamos a tener más que nada dos capas, dos periodos de tiempo representados en esta zona. Sobre todo acá en la zona de Río Gualeguay, en algunas canteras, si vamos a buscar, vamos a tener dos tiempos representados. Pueden estar representados por diferentes capas, pero más que nada son esos dos tiempos. Uno se llama Pleistoceno, que es un tiempo que abarcó desde los 2 millones de años de antigüedad hasta hace más o menos 10.000 años, y otro es el Holoceno, que
abarcó desde que terminó el otro hace 10.000 años hasta hoy. Hoy estamos en el Holoceno. Es decir, una representaría la era de hielo, la del Pleistoceno más que nada, más conocida así, la siguiente, y la otra la era del deshielo. La siguiente. ¿Cómo era el paisaje durante la era de hielo? Bueno, este es un paisaje similar a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en algunos lugares de La Pampa, norte de La Pampa, norte de Patagonia. Es decir, un paisaje bastante más seco que el de ahora, bastante más árido, con algunos árboles espinosos, no con tantas hojas ni con tantas plantas con hojas grandes, sino más bien con hojas chicas que no tienen que perder tanta agua. Es decir, un ambiente bastante más árido de lo que tenemos en la actualidad. Así es decir, vamos a encontrar entre los fósiles plantas que son muy similares a las plantas de Patagonia, con espinas grandes o hojitas muy chiquitas, frutos muy chicos. Todas estas son adaptaciones para que la planta no pierda agua, lógicamente porque está en un lugar árido. La siguiente. ¿Cómo era la fauna del Pleistoceno, de la era de hielo? Bueno, teníamos invertebrados, peces, anfibios y reptiles bastante similares a los de hoy. Aves también bastante similares a las de hoy, ya vamos a ver alguna excepción. Y los mamíferos, en general, los paleontólogos los separamos en tres grupos. Los micromamíferos, que son menores a 44 gramos, a 44 kilogramos. Los grandes mamíferos, que son en general entre 44 kilogramos y 1000 kilogramos, o sea, una tonelada. Y los megamamíferos, que son superiores a la tonelada de peso. Si nosotros analizamos la fauna de América de hoy, en América es la siguiente: solamente tenemos un solo mamífero que en caso excepcional puede llegar a superar los 1000 kilos. La siguiente. Que es el oso polar. El oso polar, ha habido algún ejemplar que ha llegado a los 1005, 1010 kilos, pero en general no supera una tonelada. O sea que lo que en la era de hielo era muy abundante, que eran los mamíferos mayores a 1000 kilos, hoy en día es muy raro en América. Hoy en día tenemos un solo mamífero que puede llegar a superar ese peso. La siguiente. En Sudamérica, el mamífero más grande nativo que tenemos es el tapir, que extrañamente puede llegar a pesar 300 kilos. La siguiente. O sea, le falta bastante peso para llegar a la tonelada de peso. ¿Qué teníamos entre estos gigantes de más de 1000 kilos de peso? Muchas especies de perezosos, la siguiente, o sea, animales que hoy en día son parientes del que hoy en día es el perezoso arborícola que vive colgado de los árboles en el Amazonas. Hoy en día es un animal que no llega a los 44 kilos, el perezoso. En el Pleistoceno, casi todos estos perezosos superaban la tonelada de peso y no eran arborícolas, lógicamente, no se podían colgar de un árbol teniendo más de 1000 kilos, sino que vivían como los otros animales cuadrúpedos, ¿no? Más allá que no caminaban como los otros animales cuadrúpedos, como vemos ahí, caminaban con las extremidades de adelante apoyando los nudillos, ¿no? Porque tenían las garras muy grandes, como tienen el perezoso actual. El megaterio es el que veíamos en la portada cuando recién les mostré los dos tiempos que tenemos representados en Gualeguay, es ese esqueleto gigante. Ahí tienen una cabeza a la escala de aquellos, o sea, el megaterio era el perezoso más grande que había en esta zona y uno de los mamíferos más grandes que habitó en todo el continente americano. La siguiente. Vendrían a representar el Cid de la era de hielo, ¿no? La siguiente. Cid no sería el megaterio, sería uno de los perezosos más chicos. Bueno, teníamos ungulados. Los ungulados se les llaman, digamos, los animales que apoyan la pezuña, ¿no? Que caminan apoyando la pezuña, que vendría a ser homóloga a nuestra uña, ¿no? Mucho más desarrollada y cubriendo todo el dedo. Es decir, por ejemplo, un ungulado es un caballo, un ungulado es una vaca. El tema es que estos ungulados que habitaban acá no son parientes de los ungulados actuales, son otro linaje de ungulados que no dejaron descendencia, que se extinguieron y hoy en día no son parientes de ningún no son parientes de ningún animal de hoy en día. Si bien el de arriba se parece bastante a un rinoceronte sin cuerno, o un hipopótamo medio rinoceronte, era también de ese tamaño, era del tamaño de un rinoceronte. Y el de abajo es como un camello con trompa de tapir, una cosa así, bastante grande eran también. A pesar de su similitud en el cuerpo, no son parientes de los ungulados que tenemos en la actualidad en el mundo.
todo el linaje entero se extinguió de esos animales. Aparecen en algunos momentos en la película de la Era de Hielo. La siguiente. Y acá tenemos representado, por ejemplo, la macropenia, que era este tipo de camello medio raro, el tamaño que tenía relacionado al ser humano, ¿no? Bueno, teníamos ciervos. Los ciervos actuales, nativos, es decir, el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, todos esos animales son bastante más recientes que estos. En la era de hielo teníamos otras especies de ciervos bastante más grandes, la siguiente, que serían equiparables más o menos a un ciervo colorado de Norteamérica. O sea, eran bastante grandes los ciervos que teníamos acá. Guanacos, llamas y vicuñas. Había el guanaco que existe hoy, estaba fósil en la era de hielo, y además había un guanaco gigante, ¿no? Ahí tiene el tamaño de un guanaco. El guanaco de la actualidad, la cabeza de un guanaco en la actualidad es más o menos mi altura. Este es un guanaco mucho más grande. Así que ahí en ese caso el guanaco nuestro, el guanaco que tenemos en la actualidad sobrevivió, digamos, pero no sobrevivió el gigante, el grande. Así. Pecaríes, ¿no? Nuestros chanchos nativos, digamos. Teníamos las 3 especies de pecarí que existen en la actualidad en Sudamérica, el pecarí labiado, el pecarí de collar y el pecarí chaqueño, existían también en la era de hielo. Y se han encontrado fósiles acá en nuestra zona, Entre Ríos, incluso en provincia de Buenos Aires, bastante al sur de donde viven en la actualidad. Incluso el pecarí chaqueño, la especie actual del pecarí chaqueño, se descubrió hace 50 años viviendo en los bosques del Chaco. Y antes ya se había descrito el fósil, es decir, se descubrió primero el fósil del pecarí chaqueño y después los biólogos descubrieron que el bicho estaba vivo, ¿no? Un ejemplo como de Lázaro, digamos, ¿no? De taxón Lázaro. La siguiente. Y además de estos 3 teníamos especies mucho más grandes de pecaríes conviviendo con ellos 3 que eran del tamaño del que está allá arriba, bastante más grande que los pecaríes actuales. La siguiente. Fíjense un mapa, este es un mapa donde se ve en gris claro la distribución actual de los pecaríes y en gris oscuro y con puntos la distribución de los pecaríes de la era de hielo. Fíjense que está representada toda la costa de la provincia de Buenos Aires, alguna zona del norte de Uruguay y Entre Ríos. Ahí hay un lugar en Santa Fe también donde se han encontrado fósiles de pecaríes, o sea que estaban todas en esta zona. La siguiente. Tapires. El tapir que hoy en día vive en la selva de Formosa, de Misiones, de Cayungas, estaba representado en la mitad de Argentina. Incluso en Entre Ríos acá se ha encontrado, ese cráneo que está ahí se encontró acá en Entre Ríos, en otra provincia. Y se le puso un nombre diferente porque es una especie distinta de pecarí, de tapir. La siguiente. Ahí vemos también un mapa donde vemos todos esos numeritos, son lugares geográficos donde se han encontrado fósiles de tapires en nuestra región. Como ven, estaba mucho más distribuido que un tapir de hoy, ¿no? Que llega como mucho al norte de Corrientes. Entre Ríos ya no llega el tapir. La siguiente. Teníamos caballos, ¿no? Estos sí, un poco más parientes, lejanos del caballo actual. Caballos que no eran de la misma especie que el caballo actual, eran parientes lejanos, eran más similares a un caballo que hay en Mongolia en la actualidad, eran más similares a ese. Nuestro caballo actual es europeo, lo trajeron los europeos con la colonización. Estos caballos, los que estaban en la época de la era de hielo, no eran montados por los seres humanos. Los seres humanos se los comían como cualquier otro animal. Entonces, si alguno por ahí lee algunos libros de los antiguos colonizadores de hace 200, 300 años, cuando relatan las historias de que venían a la región pampeana y veían a los salvajes, que les llamaban ellos, ¿no? Que eran los nativos de acá, y todas esas cuestiones, van a ver que les sorprende a esos viajeros cómo los nativos los llaman a ellos. Porque decían, en las primeras expediciones decían que venían monstruos de 2 cabezas. ¿Por qué? Porque los europeos montaban en los caballos. Entonces al venir con los caballos montados, los nativos nunca habían visto montar un caballo. Y pensaban que era un ser con 2 cabezas, la cabeza del ser humano y la cabeza del caballo. Una cosa bastante extraña, pero que la encuentran en los libros de los antiguos viajeros, ¿no? Después, bueno, los nativos se adaptaron también a montar el caballo. Así que teníamos lo que son parientes de los elefantes, ¿no? Los mastodontes. Había particularmente 3 especies. Un mastodonte cordillerano que estaba distribuido por todos esos puntitos verdes.
un mastodonte tropical, que vendría a ser todo el rojo, y un mastodonte más pampeano, que sería el azul. Como ven, todos esos puntos son lugares donde se han encontrado fósiles de mastodonte. Así que andaban también por nuestra zona, incluso en el río Gualeguay, a la altura de Urdinarrey más o menos, se encontró un fósil de estos, de una cabeza de mastodonte, por un pescador que encontró accidentalmente. Así que es bastante común encontrar de fósiles de estos animales. Incluso defensa, ¿no? La defensa, imagínense, los colmillos de un elefante actual son bastante duros, imagínense estos animales que eran más grandes que un elefante. Así que no es un mamut. Y acá tenemos que diferenciar bien porque estamos muy acostumbrados por la televisión, porque nos llega mucha televisión del hemisferio norte, a hablar del mamut. Lo que llegó a Sudamérica no es el mamut, es el mastodonte. El mamut fue de la familia de los elefantes el más grande de todos. El mastodonte nuestro era más grande que un elefante, pero no llegó a ser del tamaño de un mamut. Si se fijan bien, en un mamut tenemos los colmillos muy enrollados y en los mastodontes no. En los mastodontes tenemos los colmillos mucho más similares a un elefante actual. Esa es una diferencia bastante fácil de notar entre las dos especies. El mamut nunca llegó al hemisferio sur. Siempre estuvo en el hemisferio norte. Así es. Es decir, esto sería más o menos una representación de un mastodonte nuestro. Así no tenemos nada. Así como para que quede bien claro. Bueno, teníamos roedores también, ¿no? Los mamíferos chiquitos. Ya acá no hablamos de megamamíferos, no hablamos de mamíferos de más de 1000 kilos. Teníamos representados, más que nada, las especies actuales de roedores estaban en la era de hielo. Estaba la nutria, estaba la mara, este tipo de roedor parecido al conejo que habita en la Patagonia. Teníamos acá, más al norte de su distribución actual, los cuises, estaban como representantes también de los roedores. Los tucotuco, que son estos tipos cuises cavadores, que puede haber en la zona de médanos, ahí donde hay más dunas. Y después también tenemos el carpincho. La diferencia en el carpincho es que también se encontró un carpincho gigante que había en esta zona. La siguiente. Ahí vemos el cráneo de un carpincho actual y eso que está acá abajo es un pariente muy cercano del carpincho, que era muchísimo más grande. Fíjense una comparación de tamaño entre un carpincho actual y este carpincho fósil que había en esta zona. La siguiente. O sea, el carpincho este gigante tenía más o menos el tamaño de un Fiat 600, como para que lo comparen más rápidamente. La siguiente. Teníamos también mulitas, mulitas gigantes, parientes, sí, cercanas de las mulitas actuales. Las mulitas actuales también estaban en la era de hielo, es decir, la mulita que hoy vemos en los campos viene desde hace mucho tiempo estando acá. Y teníamos algunas mulitas bastante más grandes, de mucho más cortas. La siguiente. Que vendría a ser este representante de la era de hielo. Y después teníamos los gliptodontes. Los gliptodontes eran parientes de las mulitas, eran primos, digamos, de alguna manera, era otra familia de mulitas que no son parientes directos a las mulitas de la actualidad. La diferencia que tienen, básica, digamos, que las mulitas de la actualidad tienen unas bandas que hacen que el caparazón sea flexible y eso les permite enterrarse. Los gliptodontes no tenían esas bandas flexibles, tenían una coraza totalmente dura, entonces no podían hacer cuevas. Los gliptodontes eran básicamente los pastadores de esa época, eran como las vacas, digamos entre comillas, de la era de hielo. Vivían simplemente caminando y pastando, ¿no? Comiendo el pasto, la vegetación. La siguiente. Los más grandes gliptodontes llegaron a tener 4 metros, desde la cabeza hasta la cola, eran realmente enormes. Y encima algunos tenían estas estructuras de defensa en la cola, muy similar a algunos dinosaurios que habrán visto, los anquilosaurios, esos dinosaurios muy duros que vivieron totalmente en otra época, ¿no? Y bueno, tenían también protección en la cabeza, tenían placas así óseas en la cabeza, en la cara, tenían todo el cuerpo lleno de caparazón. Así es. Vendría a ser este representante de la era de hielo, ¿no? El simpático. Bueno, como decíamos recién, la coraza era totalmente una sola unidad, todo, y es muy común encontrar estos animales entre las capas fósiles de toda la región pampeana, básicamente Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, está lleno de placas de caparazón de estos organismos. Es muy raro encontrarlo completo, pero sí es muy común encontrar las estructuras que formaban ese caparazón, las plaquitas, y de forma individual. ¿Por qué? Porque el caparazón, cuando el animal se moría, se separaba las plaquitas esas, entonces es muy común encontrar alguna placa preservada. La siguiente. Ahí vemos
la estructura protectora que tenía en la cabeza, las púas que tenían en los bordes del caparazón, para protegerse seguramente de los depredadores, la cola, esa estructura en forma de tubo que se ve allá, era lo que protegía a la cola por fuera. O sea, dentro de eso estaban las vértebras de la cola. Como cualquier mamífero, tenía vértebras en la cola y por fuera de esa vértebra desarrolló todo ese tubo para protegerla a la cola. Y además, que en esos círculos grandes que se ven a los costados de la cola es donde supuestamente estarían unas púas córneas, por eso no se han preservado, que habrían sido la estructura de defensa, ¿no?, ante algún depredador. Así que, bueno, depredadores, ¿no? Hasta ahora vimos megamamíferos, animales muy grandes, pero todos herbívoros que vimos hasta ahora. ¿Qué pasaba con los carnívoros? ¿No? La siguiente. Tenemos, digamos, el más grande de todos en nuestra zona es el tigre diente de sable. A pesar de que uno por ahí ve imágenes de estos animales en el hemisferio norte, o hay muchos ejemplos en el hemisferio norte, el tigre diente de sable sudamericano fue el más grande de todos los tigres dientes de sable. Los tigres dientes de sable estaban en todo el mundo, pero la especie sudamericana era la más grande de todas. Y tenía, como para que más o menos calculen, casi 100 kilos más que un león actual. Y encima de pesar más, tenía colmillos. Los colmillos muy grandes, muy hipertrofiados, muy desarrollados. La siguiente. Vendría a ser el Diego, ¿no? El Diego de la era de hielo. Teníamos zorros y perros, ¿no? Lobos también, había un lobo enorme, como los actuales lobos que hay en Canadá o en el norte de Europa y de Asia. Acá también llegaban lobos bastante grandes. La siguiente. Ahí tenemos una representación con el cuerpo de un humano adulto de cómo eran los lobos acá. Y además algunas especies de zorros que hoy ya no existen, algunos se extinguieron, y los zorros de la actualidad también estaban en la era de hielo. Osos, ¿no? Oso como el actual oso pardo, pero mucho más grandes, habitaban acá en esta zona. Fíjense, acá tenemos una comparación de un oso negro, que es ese oso bastante similar en tamaño al oso pardo, pero de pelaje negro. Y este es un húmero de un oso sudamericano, mucho más grande que ese oso negro. Así que acá teníamos osos realmente gigantescos. Este es un cráneo de un oso que hay acá en provincia de Buenos Aires, en el museo. Pero bueno, he encontrado esto en un montón de lados de la región moderna. En Santa Fe también. Así es. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de cuando estaban haciendo la autovía para Buenos Aires, Mar del Plata, cuando estaban las retroexcavadoras sacando sedimentos para hacer la autopista. En un momento la retroexcavadora empezó a sacar tierra y abrió un hueco abajo de la tierra. Cuando se meten los obreros abajo de la tierra, era una caverna preservada de un oso de esos. Que estaba de la era de hielo, conservado ahí, y encontraron un esqueleto entero de un oso con las crías y todo fosilizado ahí. Acá en nuestra región, ¿no? La región moderna. Bueno, terminamos con los mamíferos, y además entre los depredadores grandes mamíferos que veíamos, también teníamos depredadores aves, muy grandes. Teníamos los buitres actuales de acá, ¿no? Los jotes, que le decimos nosotros, fósiles estaban en la era de hielo, y había también cóndores. El cóndor llegaba hasta acá. Estaba la especie actual de cóndor, que hoy vive en la cordillera, habitaba esta zona, y también teníamos especies fósiles de cóndor, que son parientes muy cercanos al cóndor actual, que se extinguieron. Algunos eran un poco más grandes que el cóndor actual, otros eran un poco más chicos. La siguiente. Bueno, un representante de un jote. Después también tenemos el carancho, ¿no? El carancho, en la era de hielo, la siguiente, era un poquito más grande que la actualidad. Había un carancho fósil en la era de hielo que fueron encontrados fósiles en Uruguay, en provincia de Buenos Aires. Acá en Entre Ríos todavía no se encontró, pero si habitaba provincia de Buenos Aires, Uruguay, seguramente andaba por acá también. Que bueno, era bastante más grandecito que nuestro carancho, así que seguramente por ahí, además de carroñar, por ahí depredado también. Bueno, como para terminar un poco con los animales, y vamos a hablar un poco más relacionando los animales un poco más con geografía. ¿Qué pasaba en la era de hielo? ¿Por qué se llama la era de hielo? Digamos, el clima mundial del planeta tenía una temperatura media mucho más baja a la actual, ¿no? Si la temperatura era más baja a la actual,
es esperable, ¿no?, que en los polos, donde hoy en día está el hielo antártico y el hielo del Polo Norte, hubiese más hielo, ¿no? ¿Y de dónde salía ese hielo? Si había más hielo en los polos, es decir que había menos agua en los océanos, no que el hielo salía de la nada. Debía haber, si había más agua sólida, había menos agua líquida. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las costas que hoy conocemos no eran las costas de la era de hielo. Al haber menos agua en los océanos, el nivel del mar no estaba donde hoy tenemos el cero, estaba mucho más bajo. Entonces el territorio argentino, la actual plataforma argentina, era tierra firme, no estaba bajo el agua como está hoy. Y los geólogos han descrito varias terrazas, que son esos que se ven colores ahí, en base a la profundidad, ¿no? Las últimas que se ven ahí, la de color rojo, es una terraza que está a 150 metros bajo el nivel del mar. Se calcula que más o menos en la era de hielo, en la costa puede haber llegado hasta donde hoy está, más o menos los 150 y los 120 metros bajo el nivel del mar. O sea, teníamos un montón más de costa, ¿no? Porque además tenemos una plataforma argentina bastante más llana que otros países, ¿no? Tenemos un gran mar argentino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esto? La siguiente. Hay una especie de zorro fósil que se ha preservado mucho en la región la región pampeana y en Santa Cruz, que no se extinguió en la era de hielo, se extinguió hace más o menos 400 años, que se encontró en la zona continental del país, ¿no? En la era de hielo habitaba cuando la tierra estaba mucho más adentro, cuando había mucho más tierra, perdón, la siguiente. Y también tenemos un zorro malvinero. Había un zorro en las Malvinas que se extinguió hace aproximadamente 200 años. Incluso cuando hizo su viaje Charles Darwin por la Argentina, visitó las Malvinas y encontró un cráneo de un zorro malvinero, ¿no? Un zorro que lo extinguieron los colonos de las Malvinas porque les comían las ovejas. Estos dos zorros, los paleontólogos determinamos que eran parientes muy cercanos. Justo eso que se determinó también va en correlación con la geografía del lugar. Es decir, esperamos que un zorro haya cruzado todo el mar argentino actual. No, evidentemente había un puente de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel del mar estaba mucho más bajo, que permitió que el zorro que habitaba en el continente colonizara las islas. Después el mar volvió a su nivel actual y cuando llegó las personas había un zorro viviendo en las Malvinas. ¿Cómo llegó ese zorro ahí? ¿Se entiende? Un zorro no puede nadar desde las Malvinas hasta el continente como está hoy el nivel del mar. Entonces, la topografía del mundo, los niveles, los límites de la costa del mundo eran totalmente diferentes a lo que son actualmente, porque el mar estaba mucho más bajo. La siguiente. Entonces, si ponemos a analizar esto con respecto al ser humano, en esta época, en la era de hielo, fue justamente cuando el ser humano colonizó la zona también donde habitamos. No colonizó desde Europa, sino es cuando se establecieron las poblaciones nativas acá. ¿Y de dónde vinieron? Bueno, se calcula, la teoría, digamos, más aceptada, que tiene más consenso, es que también en el estrecho de Bering, en Norteamérica, también hay una plataforma bastante poco profunda, y si bajó el nivel del mar mucho más de 100 metros, esa plataforma, digamos, estaba en superficie, había un puente de tierra, se podía cruzar caminando, no estaba totalmente cubierta de hielo, así que los seres humanos tenían que andar caminando arriba de los glaciares, sino que pueden haber caminado por la costa y haber colonizado Norteamérica, y de Norteamérica bajar hacia Sudamérica, ¿no? Y así es. O sea que en la era de hielo también en nuestra zona habitó el mayor depredador de todos, ¿no? Que somos nosotros. La siguiente. Y encima también ya vino acompañado por el perro. Es decir, encontramos en los yacimientos de la era de hielo de nuestra zona, encontramos seres humanos fosilizados muchas veces con perros, ¿no? Que, bueno, se ha comprobado bastante también de que el perro se originó a través de la domesticación del lobo. O sea que el perro en aquella época probablemente se ha sido muy similar a un lobo actual. La siguiente. Un ejemplo de convivencia entre esta fauna gigante, el lobo y todo esto, es un yacimiento que se encontró en Fontezuela. Fontezuela es un pueblito de la zona de Pergamino, en provincia de Buenos Aires, donde se encontraron esqueletos de seres humanos adentro de un caparazón de un gliptodonte. Entonces, bueno, los arqueólogos empezaron mucho a hipotetizar por qué estaba dentro de un caparazón de un gliptodonte. Lo que se piensa es que posiblemente
los humanos evidentemente no habrían usado un caparazón de gliptonte para vivir, sino que por ahí se habían comido un gliptonte y la coraza todavía estaba dura, y en algún tipo de tormenta o algo se pueden haber protegido metiéndose dentro del caparazón de gliptonte. Evidentemente mucho no se protegió, pues se murió la persona y el gliptonte estaba muerto también, así que no le sirvió para protegerse. La siguiente. Y así hay muchos, digamos, yacimientos arqueológicos, paleontológicos en la zona pampeana donde se encuentran restos humanos con restos de la megafauna, digamos, ¿no? De estos mamíferos gigantes que habitaban en el aire. Bueno, la extinción de toda esta fauna fue más o menos aproximadamente hace 10.000 años, ¿no? Las extinciones nunca son completas, ¿no? Se extinguieron gran cantidad de fauna, pero también hay mucha que quedó. Es decir, hay mucha de la fauna que tenemos en la actualidad que ya estaba en la era de hielo. La siguiente. Y cuando se produce esta extinción, digamos, arranca un cambio, en realidad no arranca ahí, sino arranca un poquito antes, un gran cambio climático en todo el mundo. La siguiente. Ese cambio climático se llama época interglaciar, que vendría a ser la era del deshielo que le llamamos, que es cuando, digamos, empieza a aumentar la temperatura media anual, ¿no? Ya no es tan baja, no es tan fría, sino que empieza a ser más cálida. Esa temperatura cálida, la siguiente, en un determinado momento, después de que termina el Pleistoceno, era más cálida que en la actualidad incluso. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que cuando es muy fría el nivel del mar baja porque hay más hielo en los polos, cuando es más cálida tenemos menos hielo en los polos. Entonces el nivel del mar sube. Por ende, por ejemplo, acá tenemos un límite de lo que era la provincia de Buenos Aires. Acá debería estar la bahía de San Borondón, como está acá. Hace 3.000 años la bahía de San Borondón era bastante parecida a lo que es en la actualidad. Pero antes de los 3.000 años hubo un ascenso en el nivel del mar porque el clima era mucho más cálido que en la actualidad. Entonces el mar se metió mucho más adentro de lo que está hoy. Entonces los límites de la costa tampoco eran como los que tenemos hoy, después de que terminó la era de hielo. La siguiente. ¿Qué pasa acá, particularmente en Entre Ríos? Tenemos, si vemos un mapa físico de la actualidad, vamos a distinguir una zona bastante clara en nuestra provincia, que es la zona del delta, ¿no? Más o menos aproximadamente desde Diamante para abajo, abarcando lógicamente desde el río Gualeguay hacia el sur. Hacia la siguiente. En nuestra zona, el delta ese, digamos, se desarrolló toda una forma particular, porque en esta época, en la época del deshielo, el mar llegó hasta acá. El río de la Plata, como lo conocemos hoy, llegaba hasta acá. Entonces teníamos el agua mucho más salada de lo que la tenemos en la actualidad. Fíjense, ahí se ve, la siguiente, ahí se ve la ubicación de dónde estaría la actual ciudad de Gualeguay. O sea que el mar llegó básicamente hasta acá, más o menos hasta donde está el río hoy, hasta el río Gualeguay. La siguiente. Después, con el transcurso de los años, ¿no? Que más o menos en varios miles de años, se fue retrayendo la costa, ¿no? hasta donde está en la actualidad, y Gualeguay terminó quedando más adentro del continente. Pero con eso, digamos, explicamos por qué hoy en día hay médanos en la zona de médanos. Incluso hay médanos más cerca también de la zona de médanos, más cerca acá de la zona de Gualeguay. La zona, por ejemplo, de Ibicuí, en un determinado momento era una isla, en un determinado momento de estos. Entonces se determinó incluso construir, la ciudad se fundó en base a que ese lugar está un poco más alto que el resto. Entonces en un determinado momento era una isla, lógicamente no estaba el pueblo, ¿no? Así era. Y por eso es común encontrar en estos sectores restos de vertebrados acuáticos. Podemos encontrar restos de ballena. Incluso, si alguno visita el Museo Antonio Serrano de Paraná, en el Museo Antonio Serrano de Paraná hay una ballena expuesta, un fósil de ballena, que dice extraído de la zona de La Calera y el departamento Islas. O sea que está extraído de acá, del sur de Gualeguay. ¿De qué? De cuando esto era mar, de cuando llegaba el mar hasta acá, la siguiente. Es decir, teníamos un paisaje así, más o menos, teníamos una costa, teníamos playa, ¿no? Hace más o menos aproximadamente 6.000 años. ¿No? Este tiempo es promedio, en realidad no, el mar había empezado antes a venir hacia acá y había tardado varios miles de años también en llegar hasta donde está ahora, ¿no? Pero más o menos hace 6.000 años fue su momento más alto del mar, o sea, cuando llegó hasta nuestra zona realmente. Así. Es decir, en este tiempo, cuando ya no encontramos fósiles de mamíferos gigantes, podemos encontrar fósiles de caracoles marinos, la siguiente, podemos encontrar fósiles de vertebrados marinos. Podemos encontrar fósiles de dientes de tiburón, de dientes de raya, esqueletos de ballenas,
un montón de especies de caracoles, ¿no? Las estancias que se dedican a explotar la conchilla en el sur de acá del río Gualeguay, no explotan conchilla del río, es conchilla que sacan de la tierra. Esa conchilla que sacan de la tierra es conchilla que tiene 6.000 años de antigüedad, es conchilla fósil. La siguiente. Es decir, encontramos lugares con tierra así, llenos de conchilla. Conchilla que tiene 6.000 años de antigüedad. La siguiente. Bueno, cuando termina esta etapa de mayor calentamiento, digamos, empieza a producirse un paisaje bastante similar a lo que tenemos en la actualidad. Así es decir, un pastizal, ¿no? En la parte sur de Entre Ríos con bastante monte nativo. La siguiente. Y la fauna ya del Holoceno, ¿no? De la etapa de ya cambió, ¿no? Se extinguieron todos los gigantes. No quedó ninguno que pesara más de 1000 kilogramos, por lo menos en Sudamérica. Sí quedaron grandes mamíferos, ¿no? Pusimos el ejemplo del tapir en el norte. No sabemos si había tapires acá antes de que llegaran los colonos. Todavía no se ha encontrado ningún tapir más reciente a la era de hielo y anterior a la era de los colonos. La siguiente. Pero sí hemos encontrado, por ejemplo, yaguaretés, ¿no? El yaguareté hoy en día no está en Entre Ríos, pero se extinguió hace aproximadamente 50 años en esta provincia. Así que teníamos yaguareté después de que se extinguen todos estos gigantes. La siguiente. También había pumas, ¿no? La siguiente. Y un montón de animales que hoy en día no están representados en nuestra zona sobreviven a la era de hielo, pero no sobreviven al ser humano. Porque también teníamos aguaraguazú, también teníamos ciervo de los pantanos, teníamos venado de las pampas, teníamos guasunchos, ¿no? Muchos de estos animales, algunos están en Entre Ríos, pero no llegan a la zona de Gualeguay. Sí llegaban, pero hoy en día no llegan. La siguiente. Y bueno, los animales, los grandes animales que tenemos en la actualidad, ¿no? Carpincho, la siguiente. Las mulitas, la siguiente. Los ñandúes, todavía están resistiéndonos, digamos, de alguna forma, ¿no? Así que tenemos que protegerlos porque estos animales vienen desde hace mucho tiempo acá y nosotros somos, digamos, los más recientes que llegamos en la era de hielo, por lo menos. La siguiente.